¿Cuántas veces te has encontrado pensando en el pasado, en ese momento en que tomaste una decisión que desearías haber hecho de otra manera? Tal vez te arrepientes de no haber aceptado un trabajo, de no haber dicho algo importante a una persona que ya no está en tu vida, o de no haber aprovechado una oportunidad que viste pasar delante de tus ojos. Todos, en algún momento, hemos sentido ese peso. Esa sensación de que, si tan solo hubiéramos hecho algo distinto, nuestra vida sería mejor o al menos diferente. El arrepentimiento es algo tan humano como respirar. Es natural que miremos hacia atrás y queramos cambiar cosas. Después de todo, vivimos en una cultura que nos enseña a temer al error y a buscar siempre la perfección. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una forma de vivir sin arrepentimientos? Y si te dijera que una filosofía antigua, que tiene más de 2000 años de antigüedad, podría enseñarte a liberarte del peso del que hubiera pasado si. Esa filosofía es el estoicismo, y hoy vamos a explorar cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a vivir una vida más plena, auténtica y sin arrepentimientos. Antes de continuar, te recuerdo que si estás disfrutando de este contenido y te está ayudando a vivir una vida más plena y sin arrepentimientos, asegúrate de dejar tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de videos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita que es gratis, ya que cada semana te traigo herramientas poderosas para mejorar tu vida y tus inversiones. Dicho eso, continuamos. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en un lugar tranquilo, lejos del ruido y las distracciones del mundo moderno. Frente a ti, un anciano sabio, uno de los grandes filósofos estoicos, te observa con una calma inquebrantable. No lleva prisa, no está ansioso por el futuro ni atrapado en los errores del pasado. Vive en el presente, aceptando la vida tal como es. Su presencia es una lección en sí misma, es un recordatorio de que, aunque no podemos cambiar el pasado, podemos cambiar nuestra perspectiva sobre él. Antes de continuar, te recuerdo que si estás disfrutando de este contenido y te está ayudando a vivir una vida más plena y sin arrepentimientos, asegúrate de dejar tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de videos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita que es gratis, ya que cada semana te traigo herramientas poderosas para mejorar tu vida y tus inversiones. Dicho eso, continuamos. Los estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, sabían que el arrepentimiento es una carga innecesaria, un desperdicio de nuestra energía mental y emocional. Para ellos, el arrepentimiento surge de una falta de comprensión sobre lo que realmente podemos controlar. Y aquí está la clave, según el estoicismo, no podemos controlar lo que ya ha sucedido, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. No podemos garantizar que el futuro será perfecto, pero podemos vivir con la certeza de que estamos tomando las mejores decisiones posibles con la información que tenemos en el presente. ¿Te gustaría liberarte de esos pensamientos repetitivos sobre lo que pudo haber sido? Entonces, acompáñame en este viaje a través de los principios del estoicismo, una filosofía práctica que te enseñará a vivir sin arrepentimientos. Vamos a descubrir cómo vivir de acuerdo con lo que realmente valoras, cómo tomar decisiones conscientes que estén alineadas con tus principios, y cómo, al final del día, puedas acostarte en paz, sabiendo que has hecho lo mejor que podías hacer. El arrepentimiento, como veremos, es una trampa mental. Una ilusión de que podríamos haber actuado de manera diferente cuando, en realidad, hicimos lo mejor que podíamos con lo que sabíamos en ese momento. Es una proyección de nuestras expectativas actuales sobre nuestro yo pasado, y eso es injusto. No podemos esperar que nuestro yo de ayer actuara con la sabiduría que tenemos hoy. Los estoicos nos invitan a dejar ir esa carga, a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a vivir el presente con total presencia y aceptación. Vivir sin arrepentimientos no significa no cometer errores, significa aceptar que los errores son parte del proceso de ser humano y que cada decisión, incluso las que no salieron como esperábamos,
nos han llevado a donde estamos hoy. Sección 1. Entender qué es el arrepentimiento y cómo superarlo. El arrepentimiento, como dijimos, es una emoción compleja. Es una mezcla de tristeza, frustración y, a menudo, culpa. Surge cuando creemos que, de alguna manera, fallamos en una decisión o acción pasada, y ahora deseamos poder retroceder en el tiempo para hacerlo de manera diferente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sentimos arrepentimiento en primer lugar? ¿Qué hay detrás de esta emoción tan común, pero a la vez tan paralizante? El arrepentimiento es un reflejo de nuestra tendencia humana a idealizar lo que podría haber sido. Es como si, en nuestra mente, creáramos una versión perfecta de los eventos que nunca ocurrieron y luego nos castigamos por no haber logrado esa perfección. Sin embargo, hay un problema fundamental con este enfoque: esa versión idealizada del pasado no es real. Es solo una fantasía, una construcción mental que hacemos basándonos en nuestras expectativas actuales. Los estoicos entendían esto profundamente. Epicteto, uno de los filósofos más importantes del estoicismo, enseñaba que la clave para evitar el arrepentimiento es aceptar que no tenemos control sobre el pasado. Lo que ya ha sucedido está fuera de nuestras manos, y lamentarlo solo nos causa sufrimiento innecesario. Según Epicteto, hay dos tipos de cosas en la vida: aquellas que podemos controlar y aquellas que no. El pasado pertenece al segundo grupo. No podemos cambiarlo, no podemos rehacer nuestras decisiones, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos al respecto. ¿Te suena familiar? Tal vez pienses, sí, lo entiendo, pero ¿cómo dejo de arrepentirme por algo que siento que fue un error? Aquí es donde el estoicismo realmente brilla como una filosofía práctica. No se trata de suprimir tus emociones o ignorar lo que sientes, sino de reestructurar cómo piensas sobre esas emociones. El primer paso para superar el arrepentimiento es cambiar la forma en que percibes tus decisiones pasadas. En lugar de verlas como errores, los estoicos te invitan a verlas como oportunidades de aprendizaje. Cada decisión que tomaste en el pasado, incluso aquellas que desearías cambiar, te ha traído hasta donde estás hoy. Y si puedes aceptar eso, entonces puedes comenzar a liberarte del peso del arrepentimiento. Piensa en una vez en tu vida en la que tomaste una decisión que luego lamentaste. Tal vez fue una relación que no funcionó, un trabajo que rechazaste o una oportunidad que dejaste pasar. Ahora, en lugar de centrarte en lo que crees que podrías haber hecho mejor, pregúntate, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo me ha ayudado esa decisión a crecer como persona? Esta es la clave del estoicismo: en lugar de lamentar lo que no puedes cambiar, aprende de ello. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía que no es la experiencia lo que nos perjudica, sino la interpretación que hacemos de ella. Lo que él quería decir es que el arrepentimiento no es inevitable. No es una emoción que debas cargar por el resto de tu vida. Puedes, en cambio, elegir ver tus decisiones pasadas desde una nueva perspectiva, una que te permita aceptar lo que ha sucedido y seguir adelante sin mirar atrás con tristeza. Aquí es donde entra en juego otro principio importante del estoicismo: la dicotomía del control. Como mencionamos antes, los estoicos creían que solo hay dos cosas en la vida: lo que podemos controlar y lo que no. El pasado está fuera de nuestro control, pero nuestras emociones y reacciones hacia él sí están bajo nuestro control. Esto significa que tienes el poder de elegir cómo interpretar tus experiencias pasadas. Las verás como errores que te persiguen, o como lecciones valiosas que te han hecho más fuerte y más sabio. El arrepentimiento, entonces, no es algo que debas aceptar como una carga permanente. Es una emoción que puedes transformar. El estoicismo nos enseña que no estamos indefensos ante nuestras emociones. Al contrario, somos capaces de cambiarlas a través de la práctica del autocontrol y la reflexión consciente. Una práctica que puede ayudarte a superar el arrepentimiento es el journaling o llevar un diario. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, y también un fiel seguidor del estoicismo, solía escribir cada noche sobre sus pensamientos, reflexiones y decisiones.
Este hábito le permitía revisar su día, aprender de sus errores y, lo más importante, dejar ir aquello que ya no podía cambiar. Al escribir sobre tus pensamientos y sentimientos de arrepentimiento, puedes comenzar a desenredar esos nudos emocionales y ver tus decisiones pasadas desde una perspectiva más objetiva. Otra técnica que puedes usar es la visualización negativa, una práctica estoica que consiste en imaginar el peor escenario posible, no para asustarte, sino para recordarte que, a pesar de los desafíos que enfrentas, siempre hay algo que podrías haber perdido o que podrías no haber tenido. Esto te ayuda a apreciar lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que crees que has perdido. En resumen, el arrepentimiento es una emoción poderosa, pero no tiene que dominar tu vida. Al aplicar los principios del estoicismo, puedes aprender a ver tus decisiones pasadas como lecciones, no como errores. Puedes dejar ir lo que no puedes controlar y concentrarte en lo que realmente importa, el presente y las decisiones que tomas hoy. Recuerda, como dijo Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Sección 2. El poder del momento presente. Imagina por un momento que estás caminando por una carretera larga y vacía. A tu alrededor, el paisaje cambia constantemente. A veces, el cielo es azul, despejado y luminoso, mientras que otras veces, nubes oscuras lo cubren todo. Tú sigues caminando, pero de repente te das cuenta de que llevas una pesada mochila en la espalda. Dentro de ella, están todos los arrepentimientos del pasado, todas las decisiones que te siguen pesando hasta hoy. Entonces, te preguntas, ¿por qué sigo cargando con esto? ¿Por qué no puedo simplemente soltarlo? El estoicismo tiene la respuesta a esta pregunta y está en un concepto central, el momento presente. Los estoicos, al igual que muchas filosofías de vida, entendían que el presente es lo único que realmente poseemos. No tenemos poder sobre lo que ya pasó ni sobre lo que vendrá, pero el presente está, literalmente, en nuestras manos. Para los estoicos, la clave para vivir sin arrepentimientos está en aprender a habitar completamente en el momento presente. Vivir en el ahora significa que ya no desperdiciamos nuestra energía mental en lo que pudo haber sido o en lo que podría suceder. Este enfoque nos permite tomar decisiones con claridad y confianza, sin la interferencia del pasado o la ansiedad del futuro. ¿Por qué es tan difícil, entonces, vivir en el presente? Parte de la respuesta radica en cómo nuestro cerebro está naturalmente inclinado a divagar entre el pasado y el futuro. Pensamos en lo que podríamos haber hecho de manera diferente, nos preocupamos por lo que vendrá mañana y mientras tanto, el momento presente, el único momento en el que realmente podemos influir, se nos escapa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió extensamente sobre la importancia de vivir en el presente. Como emperador de Roma, tenía innumerables responsabilidades y decisiones que tomar diariamente, y sin embargo, siempre encontraba el tiempo para recordarse a sí mismo que el pasado ya no tenía poder sobre él y que el futuro era incierto. En una de sus reflexiones más famosas, escribió, confía en el momento presente, porque es todo lo que tienes. El resto es solo una creación de tu mente. Esta enseñanza de Marco Aurelio nos invita a centrarnos en lo que está sucediendo justo ahora. Piensa en la última vez que estabas preocupado por una decisión pasada. Tal vez estabas en medio de algo importante, pero tu mente estaba en otra parte, preguntándote si habías hecho lo correcto en una situación anterior. Mientras te preocupabas por el pasado, ¿cuántas oportunidades perdiste de disfrutar el presente? El presente es donde reside la verdadera libertad. Es el espacio en el que podemos tomar decisiones conscientes y auténticas, sin el peso del arrepentimiento o la presión de lo que vendrá después. Los estoicos comprendían que el verdadero control sobre nuestras vidas no se encuentra en intentar corregir el pasado o prever el futuro, sino en hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos ahora mismo. Vivir en el presente no significa ignorar las lecciones del pasado o dejar de planificar para el futuro. Lo que significa es que no debemos permitir que el pasado nos encadene ni que el futuro nos paralice. El arrepentimiento,
como vimos en la primera sección, surge cuando miramos al pasado y deseamos haber actuado de otra manera. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra vida sería mejor si hubiéramos tomado otra decisión? Los estoicos sostenían que lo que sucede, sucede por una razón. El término que usaban para describir esta aceptación del presente es amor fati, que literalmente significa amar el destino. Esto no significa resignarse pasivamente a cualquier cosa que nos ocurra, sino más bien abrazar el presente tal como es, con sus desafíos y oportunidades. Para los estoicos, todo lo que ocurre es una oportunidad para aprender y crecer, y si podemos adoptar esa mentalidad, el arrepentimiento pierde su poder sobre nosotros. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este principio del estoicismo en nuestra vida diaria? Todo comienza con la conciencia. Es fácil decir que debemos vivir en el presente, pero ¿cómo lo hacemos realmente? Los estoicos desarrollaron varias prácticas para ayudarse a mantener su enfoque en el aquí y el ahora. Una de ellas es la atención plena, o lo que hoy en día conocemos como mindfulness. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que la clave para vivir una vida plena es mantener la atención en nuestras acciones y pensamientos en cada momento. En lugar de dejar que nuestra mente se pierda en lo que ya no podemos cambiar o en lo que aún no ha sucedido, debemos centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo ahora mismo. Esta es una práctica que puedes aplicar fácilmente en tu vida. Cada vez que notes que tu mente empieza a divagar hacia el pasado o hacia el futuro, haz una pausa. Respira profundamente y vuelve al presente. Pregúntate, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué puedo hacer en este momento para mejorar mi situación? Otra práctica estoica que puede ayudarte a vivir en el presente es la visualización negativa, de la que hablamos anteriormente. Este ejercicio consiste en imaginar que las cosas que valoras podrían desaparecer en cualquier momento. Aunque puede sonar negativo, el propósito de esta visualización es recordarte que todo lo que tienes, incluyendo el presente, es temporal. Al hacer esto, te vuelves más consciente del valor del momento actual y te enfocas más en aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, si sientes arrepentimiento por una relación que terminó, podrías practicar la visualización negativa imaginando que nunca habrías tenido esa relación en primer lugar. Al hacerlo, te das cuenta de cuánto valoraste esa experiencia mientras la tenías, y eso te ayuda a dejar de centrarte en lo que salió mal y, en cambio, apreciar lo que esa relación te enseñó. Marco Aurelio escribió, no dejes que el futuro te perturbe. Te encontrarás con él, si es necesario, armado con la misma razón que empleas hoy contra el presente. Esta cita nos recuerda que, aunque el futuro es incierto, no debemos temerlo. Tenemos las herramientas mentales y emocionales para enfrentarlo cuando llegue, al igual que tenemos las herramientas para lidiar con el presente en este mismo momento. Además de la visualización negativa y la atención plena, hay otra herramienta estoica que puede ayudarte a enfocarte en el presente, la práctica de la memento mori, o el recuerdo de la mortalidad. Aunque puede parecer sombrío, los estoicos creían que recordar nuestra mortalidad no era algo deprimente, sino una llamada a vivir plenamente el presente. Si aceptamos que nuestra vida es finita, entonces cada momento se vuelve más valioso. ¿Por qué gastaríamos nuestro tiempo en arrepentimiento si sabemos que nuestra vida tiene un límite? Memento mori no es una invitación al fatalismo, sino un recordatorio de que el tiempo es nuestro recurso más preciado. Cada momento que desperdiciamos lamentándonos por el pasado o preocupándonos por el futuro es un momento que no podemos recuperar. En cambio, si vivimos plenamente en el presente, tomando decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores, podemos asegurarnos de que, cuando llegue el final, no miraremos atrás con arrepentimiento, sino con satisfacción. Así que, la próxima vez que sientas el peso del arrepentimiento o la ansiedad por el futuro, recuerda las palabras de Marco Aurelio y Epicteto. Recuerda que el presente es lo único que realmente posees. Acepta lo que está fuera de tu control y enfócate en lo que puedes hacer ahora mismo para mejorar tu vida. Deja de cargar con esa mochila llena de arrepentimientos y suéltala. Tu camino será mucho más ligero. Sección 3. Aceptar lo que no puedes controlar.
Ahora que hemos hablado sobre el poder del presente, pasemos a otro principio fundamental del estoicismo, la aceptación de lo que no podemos controlar. Esta idea, aunque simple en su esencia, es una de las más poderosas para liberarnos del arrepentimiento y la ansiedad. Los estoicos creían que una de las mayores causas de sufrimiento humano es nuestra tendencia a preocuparnos por cosas que están completamente fuera de nuestro control. Y cuando nos aferramos a esas preocupaciones, el arrepentimiento se convierte en una carga difícil de soltar. Para los estoicos, el primer paso para vivir sin arrepentimientos es entender claramente que está bajo nuestro control y que no. Epicteto, uno de los grandes maestros de esta filosofía, lo expresó de manera simple pero poderosa: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esta es la base de la llamada dicotomía del control, uno de los pilares centrales del estoicismo. ¿Qué está bajo nuestro control? Según los estoicos, son nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Es decir, podemos controlar cómo respondemos a las situaciones que enfrentamos. Lo que no podemos controlar, sin embargo, es lo que ya ha sucedido, las decisiones de otras personas o las circunstancias externas que nos rodean. Aquí es donde entra la clave para vivir sin arrepentimientos. Si no podemos controlar algo, ¿por qué deberíamos atormentarnos por ello? Al aceptar lo que está fuera de nuestro control, eliminamos una gran cantidad de sufrimiento innecesario. Muchas veces nos quedamos atrapados en el que hubiera pasado si, imaginando escenarios alternativos que, en realidad, nunca podrán suceder. Este hábito mental no solo nos causa dolor, sino que también nos aleja de lo que realmente importa, lo que podemos hacer ahora, en el presente. Los estoicos tenían una actitud muy pragmática hacia la vida. Para ellos, no tenía sentido sufrir por cosas que no podíamos cambiar. En lugar de eso, se enfocaban en cómo podían mejorar sus respuestas a las circunstancias. En otras palabras, en lugar de gastar energía deseando que las cosas hubieran sido diferentes, invertían su tiempo y esfuerzo en actuar de manera virtuosa en el presente. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que has perdido una oportunidad importante en tu carrera. Podrías pasar meses o incluso años lamentando esa decisión, preguntándote cómo sería tu vida si hubieras hecho algo diferente. Pero, ¿qué ganarías con ese tipo de pensamiento? La oportunidad ya pasó, y no hay nada que puedas hacer para retroceder el tiempo. Lo único que puedes controlar es cómo decides avanzar a partir de ahora. Esta es la enseñanza central del estoicismo en cuanto al arrepentimiento. Debemos aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Cuando entendemos y aplicamos esta distinción, liberamos nuestra mente de una gran cantidad de estrés innecesario. Aceptar lo que no puedes controlar no significa ser pasivo o resignado, más bien, es un acto de sabiduría. Es reconocer que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí tenemos poder sobre nuestro presente y nuestras decisiones futuras. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía que los mayores obstáculos no están en el camino, sino en nuestra mente. Esta frase subraya la importancia de nuestra actitud ante las dificultades. No es lo que nos sucede lo que determina nuestra felicidad o infelicidad, sino cómo respondemos a ello. Si nos encontramos constantemente resistiéndonos a lo que ya ha sucedido, solo estamos acumulando más sufrimiento sobre nosotros mismos. Los estoicos también eran realistas. Sabían que la vida está llena de circunstancias imprevistas e inevitables que no siempre estarán bajo nuestro control. La muerte, la enfermedad, las pérdidas financieras o emocionales, y los cambios de fortuna son parte natural de la vida. Intentar luchar contra estas realidades solo genera frustración. Pero cuando aceptamos que estas cosas son parte de la experiencia humana, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Un ejemplo clásico que ilustraba este principio es la historia de Epicteto. Nacido esclavo, Epicteto no tenía control sobre muchas de las circunstancias de su vida. Sin embargo, no permitió que su condición le impidiera encontrar paz interior. En lugar de lamentarse por su falta de libertad física, se enfocó en lo que sí estaba bajo su control, su mente y su actitud ante la vida.
Este enfoque lo convirtió en uno de los filósofos más respetados de su tiempo, demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar un sentido de libertad si aceptamos lo que no podemos controlar. Este principio de aceptación estoica también se puede aplicar a nuestras relaciones personales. A menudo, sentimos arrepentimiento por no haber actuado de cierta manera en nuestras interacciones con los demás. Tal vez piensas que podrías haber sido más amable, más atento o más valiente al expresar tus sentimientos. Aunque estos pensamientos pueden ser útiles para reflexionar y aprender, es importante no quedarnos atrapados en la autocrítica constante. Lo que debemos recordar es que no podemos controlar las acciones de los demás, ni podemos retroceder en el tiempo para cambiar lo que dijimos o hicimos. Sin embargo, sí podemos aprender de nuestras experiencias pasadas y tomar decisiones más conscientes en el futuro. Al aceptar que no podemos cambiar el pasado ni las reacciones de los demás, liberamos nuestra mente de la necesidad de perfección y nos enfocamos en lo que realmente importa, cómo actuamos en el presente. La dicotomía del control estoica también tiene un profundo impacto en cómo manejamos el miedo al futuro. A menudo, el arrepentimiento no solo se refiere a decisiones pasadas, sino también al miedo de tomar decisiones equivocadas en el futuro. Nos preocupamos por lo que podría suceder si elegimos mal, y esta ansiedad nos paraliza. Pero, nuevamente, los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que sucederá en el futuro, lo único que podemos controlar es cómo actuamos ahora, en este momento. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: la mente adaptada a la naturaleza no sufre con lo que sucede, porque no hay nada malo en lo que la naturaleza determina. Con esto, quería decir que todo lo que sucede forma parte del orden natural de las cosas, y resistirse a ello solo genera sufrimiento. Al aceptar lo que nos trae la vida, ya sea bueno o malo, nos liberamos de la angustia que viene al tratar de controlar lo incontrolable. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta idea de la aceptación en tu vida diaria? Un ejercicio útil es hacer una lista de las cosas que te preocupan o que te causan arrepentimiento. Luego, divídelas en dos categorías, las que están bajo tu control y las que no lo están. Al ver esta distinción de manera clara y tangible, te darás cuenta de que muchas de las cosas que te causan malestar son aquellas que no puedes cambiar. Una vez que hayas identificado lo que está fuera de tu control, comprométete a dejar de preocuparte por esas cosas. En lugar de malgastar tu energía mental en arrepentimientos o preocupaciones, enfócate en lo que puedes hacer ahora mismo para mejorar tu situación. Esta es una práctica que requiere disciplina y paciencia, pero con el tiempo, verás cómo empiezas a vivir con mayor paz y claridad mental. Los estoicos también nos recuerdan que aceptar lo que no podemos controlar no significa que debamos ser pasivos ante la vida. Al contrario, debemos actuar con coraje y determinación en todo aquello que sí está bajo nuestro control. Como dijo Epicteto, no te preocupes por las cosas que no están bajo tu control. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes y deja el resto en manos del destino. Esta actitud nos permite tomar decisiones con confianza, sabiendo que, pase lo que pase, hemos hecho lo mejor que podíamos hacer. En resumen, la aceptación estoica de lo que no podemos controlar es una de las herramientas más poderosas para liberarnos del arrepentimiento. Al entender la dicotomía del control, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos preocupan están fuera de nuestras manos, y al dejar de aferrarnos a esas preocupaciones, podemos vivir con mayor libertad y paz mental. Como dijo Marco Aurelio, la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Así que, en lugar de permitir que los arrepentimientos del pasado o el miedo al futuro controlen tu vida, elige enfocarte en lo que realmente puedes controlar, tu mente y tus acciones en el presente. Sección 4. La virtud como guía para vivir sin arrepentimientos. Hemos hablado sobre el poder del presente y la aceptación de lo que no podemos controlar, pero ¿cómo tomamos decisiones que nos lleven a vivir sin arrepentimientos? La respuesta que ofrece el estoicismo es clara: la virtud. Para los estoicos, la virtud no era solo una cualidad deseable, sino el núcleo mismo de una vida bien vivida. Era la brújula que guiaba cada acción, cada pensamiento y cada decisión.
Cuando escuchamos la palabra virtud, a menudo la asociamos con conceptos morales abstractos o religiosos, pero para los estoicos, la virtud tenía un significado muy práctico. Era una guía tangible para actuar de acuerdo con la naturaleza y la razón, y estaba formada por 4 principios fundamentales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estas virtudes no eran solo ideales filosóficos, sino herramientas prácticas que nos ayudaban a tomar decisiones que minimizaban el arrepentimiento y nos llevaban a vivir una vida plena. Imagina que estás en una encrucijada en la vida, enfrentando una decisión difícil. Tal vez se trate de un cambio importante en tu carrera, o tal vez estés lidiando con un conflicto en una relación personal. Es fácil sentirse abrumado y preguntarse, ¿qué debería hacer? En este momento, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre la virtud. ¿Qué sería lo más sabio? ¿Qué es lo más justo para todos los involucrados? ¿Cómo puedo actuar con coraje y moderación, sin dejarme llevar por el miedo o los deseos excesivos? La virtud, entonces, se convierte en una herramienta que podemos usar en cualquier situación para tomar decisiones con confianza y claridad. Los estoicos creían que si actuamos siempre de acuerdo con la virtud, no tenemos motivos para arrepentirnos, independientemente del resultado. Como mencionó Epicteto, haz lo correcto, no importa lo que ocurra. Aquí es donde muchos encuentran una de las grandes paradojas del estoicismo. Los estoicos no medían el éxito de una decisión por su resultado, sino por el hecho de si esa decisión se tomó en armonía con la virtud. ¿Por qué? Porque no podemos controlar el resultado de nuestras acciones, pero sí podemos controlar nuestras intenciones y cómo actuamos. Si hacemos lo correcto, si actuamos con sabiduría, justicia, coraje y templanza, no tenemos nada que lamentar, incluso si las cosas no salen como esperamos. Para entender mejor cómo la virtud estoica puede ayudarnos a vivir sin arrepentimientos, exploremos cada una de las 4 virtudes clave en detalle. La sabiduría, tomar decisiones con claridad. La sabiduría, según los estoicos, no es simplemente una acumulación de conocimientos o una inteligencia superior. Es la capacidad de discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y tomar decisiones basadas en esa comprensión. Es el uso práctico del conocimiento en la vida diaria, el saber aplicar las lecciones de la experiencia para elegir lo correcto en cada situación. Imagina que estás enfrentando una decisión importante, tal vez sobre cambiar de carrera o mudarte a otra ciudad. La sabiduría estoica te invita a detenerte, a reflexionar sobre la situación y a considerar cuidadosamente las opciones. En lugar de actuar impulsivamente o dejarte llevar por el miedo al arrepentimiento, evalúas la situación desde una perspectiva racional. ¿Está esta decisión alineada con mis valores? ¿Me permitirá crecer como persona? La sabiduría te ayuda a ver más allá de las emociones del momento y a tomar decisiones que reflejen tus principios. Como dijo Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Aplicar la sabiduría significa saber hacia dónde te diriges, tener claro tus valores y metas y actuar en consecuencia. Al hacerlo, reduces la posibilidad de arrepentimiento, porque tus decisiones no están guiadas por impulsos pasajeros o por el deseo de evitar el dolor inmediato, sino por un sentido profundo de lo correcto. La justicia, actuar con integridad. La justicia, en el sentido estoico, no se refiere simplemente a la ley o al orden social. Para los estoicos, la justicia es actuar con integridad, tratar a los demás con equidad y reconocer nuestra interdependencia con el mundo que nos rodea. Es la virtud que nos recuerda que no vivimos en aislamiento, nuestras acciones tienen un impacto en los demás y debemos ser conscientes de ello. Piensa en una situación en la que podrías haber actuado egoístamente o en la que tal vez pasaste por alto el bienestar de alguien más. Tal vez no diste lo mejor de ti en una relación, o tal vez tomaste una decisión que, aunque te benefició, perjudicó a otros. Este tipo de acciones, cuando las recordamos más tarde, a menudo generan arrepentimiento, porque sabemos, en el fondo, que podríamos haber actuado de manera más justa. La justicia estoica nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás.
nos recuerda que no solo estamos aquí para nuestro propio beneficio, sino para contribuir al bien común. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en la importancia de recordar que somos parte de una comunidad mayor y que nuestras acciones deben reflejar un sentido de justicia y equidad hacia los demás. Si tomamos decisiones basadas en la justicia, no solo evitamos el arrepentimiento, sino que también cultivamos relaciones más saludables y equilibradas. No dejamos que el egoísmo o el deseo de beneficio personal nos guíen, sino que buscamos el equilibrio entre lo que es bueno para nosotros y lo que es justo para los demás. Al actuar de esta manera, podemos mirar hacia atrás sin arrepentimiento, sabiendo que siempre intentamos hacer lo correcto. El coraje, enfrentar el miedo con valentía. El coraje es quizás la virtud más reconocible, pero a menudo mal entendida. No se trata simplemente de actos heroicos o dramáticos. El coraje estoico es la capacidad de enfrentar nuestros miedos y desafíos con serenidad y determinación, sin dejarnos dominar por el temor al fracaso o al dolor. ¿Cuántas veces hemos dejado de tomar una decisión porque tememos las consecuencias? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque el miedo nos paralizó? Estos momentos, cuando los recordamos, pueden generar grandes arrepentimientos. Pero los estoicos nos enseñan que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Epicteto decía que debemos actuar con coraje frente a la adversidad, ya que no es el desafío lo que importa, sino cómo respondemos a él. Si enfrentamos nuestros miedos con valentía y actuamos de acuerdo con nuestros valores, no importa lo que suceda después, hemos hecho lo que era correcto y podemos vivir sin arrepentimientos. El coraje también implica la disposición a enfrentarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestras fallas y a hacer lo necesario para mejorar. A menudo, evitar el arrepentimiento requiere el coraje de cambiar nuestras actitudes, de aceptar nuestras imperfecciones y de buscar el crecimiento personal. En lugar de lamentarnos por lo que no hemos hecho, el coraje nos impulsa a actuar, a tomar el control de nuestra vida y a vivir en consonancia con nuestros ideales. La templanza, encontrar el equilibrio. Finalmente, la templanza es la virtud que nos permite moderar nuestros deseos y pasiones. Es el equilibrio entre el exceso y la carencia, entre la indulgencia y la privación. Para los estoicos, la templanza es crucial porque muchas veces el arrepentimiento surge de haber seguido impulsos descontrolados que nos llevaron a decisiones precipitadas. La templanza nos invita a actuar con moderación en todos los aspectos de nuestra vida. Nos enseña a no dejarnos llevar por los deseos inmediatos o por las emociones intensas del momento. Al practicar la templanza, tomamos decisiones más equilibradas, lo que reduce la posibilidad de arrepentimientos futuros. En lugar de dejarnos llevar por el placer momentáneo o el deseo de obtener gratificación instantánea, nos centramos en lo que realmente importa a largo plazo. Como mencionó Marco Aurelio, vive de acuerdo con la naturaleza. Esto implica vivir en equilibrio, tomando solo lo que necesitamos y no dejándonos dominar por el deseo excesivo o la aversión irracional. Al vivir con moderación, nuestras decisiones son más reflexivas y conscientes, lo que nos permite evitar decisiones precipitadas que podríamos lamentar después. Sección 5. La muerte y la impermanencia, claves para vivir sin arrepentimientos. Hemos hablado sobre el poder del presente, la aceptación de lo que no podemos controlar y la virtud como nuestra guía. Ahora toca un tema profundo que los estoicos consideraban esencial para vivir sin arrepentimientos, la muerte y la impermanencia. Este concepto, conocido como memento mori, es la constante reflexión sobre la muerte y su inevitabilidad. Aunque puede parecer sombrío a primera vista, para los estoicos era todo lo contrario. Recordar nuestra mortalidad era una poderosa herramienta para vivir de manera más plena y auténtica. La sociedad moderna, en gran parte, evita hablar sobre la muerte. La vemos como un tema tabú, algo incómodo de considerar. Pero los estoicos, en cambio, la veían como una compañera constante, una aliada para vivir mejor. Ellos creían que la muerte, lejos de ser un tema del que debamos huir, es la clave para entender la vida y aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Marco Aurelio,
en sus meditaciones, escribió: no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Para los estoicos, reflexionar sobre la muerte no era un acto de desesperación o fatalismo. Al contrario, los conectaba con lo que realmente importaba, cómo usamos nuestro tiempo y cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. Al recordar que la vida es finita, nos volvemos más conscientes de cómo queremos pasar nuestros días, lo que nos lleva a tomar decisiones más sabias y a evitar el arrepentimiento. Cuando comprendemos que el tiempo es limitado, cada momento adquiere mayor valor y la procrastinación o el desinterés se vuelven lujos que no podemos permitirnos. Enfrentar la realidad de la muerte también elimina una de las mayores fuentes de arrepentimiento, el miedo a no haber hecho lo suficiente. Muchas personas llegan al final de su vida lamentándose por las oportunidades perdidas, los riesgos no tomados y las palabras no dichas. Este tipo de arrepentimientos pueden ser devastadores porque ya no hay tiempo para corregir el curso. Pero los estoicos nos ofrecen una salida: vivir con la conciencia constante de nuestra mortalidad, lo que nos empuja a actuar ahora, a no postergar lo importante y a vivir sin reservas. Pongamos un ejemplo: imagina que tienes un sueño o un proyecto que siempre has querido realizar. Puede ser algo grande como escribir un libro, emprender un negocio, o algo más personal como expresar tu amor a alguien cercano o reconectar con un viejo amigo. Sin embargo, el miedo al fracaso, la pereza o simplemente la inercia del día a día te han mantenido en una zona de confort, y ese sueño sigue esperando en un rincón de tu mente. Ahora piensa: ¿qué pasaría si mañana fuera tu último día? ¿Seguirías dejando pasar el tiempo sin actuar? La realidad de la muerte nos recuerda que no hay un mañana garantizado, y esta verdad, aunque dura, es también profundamente liberadora. Nos empuja a actuar, a vivir plenamente ahora, sin posponer lo que realmente importa. La muerte como maestra del valor. Para los estoicos, la muerte no era solo un recordatorio de nuestra finitud, sino también una maestra que nos enseñaba a ser valientes. Si aceptamos que la muerte es inevitable, que en algún momento llegará y no hay nada que podamos hacer para evitarlo, ¿qué sentido tiene vivir con miedo? El temor a la muerte es una de las fuentes más profundas de arrepentimiento, porque nos mantiene en una constante sensación de ansiedad e incertidumbre. Pero cuando abrazamos la idea de la muerte como una parte natural de la vida, nos liberamos de ese miedo y nos permitimos actuar con más valentía y decisión. Epicteto decía: no es la muerte lo que debemos temer, sino el miedo a la muerte. Este miedo, cuando no se enfrenta, puede limitarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Nos impide tomar riesgos, nos hace vacilar a la hora de seguir nuestros sueños o hablar con honestidad. Pero cuando aceptamos la realidad de la muerte, nos damos cuenta de que no hay razón para temer lo inevitable. El verdadero desafío no es evitar la muerte, sino vivir de manera que, cuando llegue, no tengamos arrepentimientos. El coraje frente a la muerte también nos ayuda a superar las pequeñas ansiedades cotidianas. Cuando aceptamos la finitud de la vida, los miedos triviales, como el temor a fracasar en un proyecto, a ser rechazados o a no cumplir con las expectativas de los demás, pierden su poder. Si la muerte es lo peor que puede suceder, y ya la hemos aceptado, todo lo demás parece manejable. Este es el tipo de fortaleza que los estoicos cultivaban, y que les permitía vivir con una libertad interior profunda, sin estar encadenados por el miedo al futuro. Vivir con urgencia, la importancia del presente. Reflexionar sobre la muerte nos invita a vivir con una sensación de urgencia, no de manera apresurada o ansiosa, sino con una profunda conciencia de que el presente es todo lo que realmente tenemos. Marco Aurelio insistía en que debemos actuar como si cada acto que realices fuera el último de tu vida. Este consejo no debe entenderse como una invitación al caos o la impulsividad, sino como una llamada a vivir con propósito, a poner atención plena en cada momento, y a actuar de manera que podamos estar orgullosos de nuestras decisiones. Muchas veces, la procrastinación y el arrepentimiento van de la mano. Posponemos las cosas importantes porque creemos que siempre habrá tiempo más adelante. Pero,
¿y si no lo hay? El estoicismo nos desafía a vivir como si no hubiera garantías de mañana, porque en realidad no las hay. Esto nos impulsa a aprovechar al máximo cada oportunidad, a no dejar que el miedo o la pereza nos impidan actuar ahora, y a tratar cada día como un regalo único e irrepetible. Séneca lo expresaba de manera brillante en su obra de la brevedad de la vida. Él decía que la vida no es corta, sino que nosotros somos los que la hacemos corta al malgastar nuestro tiempo. Si utilizamos el tiempo de manera sabia, enfocados en lo que realmente importa, podremos llegar al final de nuestra vida sin arrepentimientos, sabiendo que no dejamos nada pendiente. Pero si nos distraemos con trivialidades o procrastinamos lo esencial, entonces sentiremos que el tiempo se nos escapó entre las manos. El legado, vivir para dejar una huella positiva. Otra de las razones por las que reflexionar sobre la muerte es tan útil es porque nos obliga a pensar en el legado que dejamos. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué impacto quieres tener en las personas que te rodean? Estas son preguntas que los estoicos se hacían con frecuencia, porque sabían que aunque nuestra vida es limitada, nuestras acciones tienen el poder de trascender más allá de nosotros mismos. Vivir con la muerte en mente nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa. Nos invita a dejar de lado las preocupaciones superficiales y a pensar en lo que queremos dejar detrás. ¿Queremos ser recordados como personas que vivieron con miedo y cautela, o como individuos que actuaron con coraje, integridad y sabiduría? Reflexionar sobre el tipo de legado que queremos dejar nos empuja a actuar de manera más consciente y a tomar decisiones que tengan un impacto positivo en los demás. Los estoicos no estaban obsesionados con la fama o la gloria. No se trataba de dejar un legado grandioso o memorable en términos de logros públicos. Para ellos, el verdadero legado estaba en cómo tratabas a las personas a tu alrededor, en cómo vivías de acuerdo con tus valores y en el ejemplo que dejabas para las generaciones futuras. Marco Aurelio decía, haz el bien de manera discreta, como las abejas que polinizan las flores. Esto significa que no debemos preocuparnos por el reconocimiento, sino por el impacto genuino que nuestras acciones tienen en el mundo. Cuando vives con la muerte en mente, te das cuenta de que lo importante no es cuánto tiempo tienes, sino cómo utilizas ese tiempo. Cada pequeño acto de bondad, cada esfuerzo por vivir con virtud, deja una huella en el mundo, y esa huella es lo que realmente trasciende cuando ya no estemos. Al enfocarnos en el legado que queremos dejar, evitamos el arrepentimiento porque sabemos que, independientemente de lo que logremos externamente, hemos vivido una vida que vale la pena. La paz al final de la vida, el resultado de una vida bien vivida. Finalmente, uno de los mayores regalos del estoicismo es la paz mental que surge de vivir de acuerdo con estos principios. Al aceptar la muerte, al actuar con urgencia y al enfocarnos en nuestro legado, llegamos al final de la vida sin el peso del arrepentimiento. Séneca decía que, para quien ha vivido bien, la muerte no es motivo de miedo, sino de liberación. Si hemos vivido con virtud, si hemos aprovechado cada momento, entonces no tenemos nada que lamentar. Los estoicos creían que la muerte era simplemente una transición natural, una parte inevitable del ciclo de la vida. Al no temerla, al haber hecho las paces con su inevitabilidad, podemos vivir con mayor libertad y gozar de una paz interior que nos acompaña hasta el final. Esta paz es el resultado de haber vivido con propósito, de haber tomado decisiones conscientes y de haber actuado con integridad. Y cuando llegamos a ese punto, podemos mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que hemos vivido de acuerdo con nuestros valores. Así, al aceptar la impermanencia, al recordar constantemente que nuestra vida es limitada, podemos vivir de manera más auténtica y plena. Podemos tomar decisiones valientes y sabias, y podemos actuar sin miedo ni reservas. Y al final, cuando llegue nuestro momento, podremos irnos en paz, sabiendo que no hemos dejado nada importante sin hacer. Llegamos al final de este viaje a través de los principios del estoicismo y cómo pueden ayudarte a vivir una vida sin arrepentimientos. Hemos explorado la importancia de la aceptación, el valor de actuar según nuestros principios y la necesidad de priorizar lo que realmente importa. Ahora,
quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Vivir sin arrepentimientos no significa que nunca cometeremos errores, ni que nuestras decisiones siempre serán las más acertadas. El arrepentimiento, en su esencia, es un sentimiento natural, un recordatorio de que somos humanos y estamos en constante evolución. Pero el estoicismo nos ofrece una manera de redirigir ese sentimiento, no hacia el lamento perpetuo, sino hacia el aprendizaje y la acción. El filósofo Séneca decía que no debemos dejar que la vida pase mientras nos distraemos con lo superfluo. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho del que tenemos, nos recordaba. Esta es una lección vital si queremos vivir sin remordimientos. No se trata de acumular más experiencias o logros, sino de alinear cada acción y cada decisión con nuestros valores más profundos. Cada momento es una oportunidad para vivir de manera auténtica y consciente. Finalmente, el estoicismo nos guía hacia la libertad interior. Al liberarnos de las expectativas externas, de los apegos a resultados que no podemos controlar y de los juicios innecesarios, encontramos una vida de paz y propósito. Esta libertad es el mayor antídoto contra el arrepentimiento. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros principios y aceptamos lo que no podemos cambiar, encontramos que no hay nada que lamentar. El estoicismo nos da las herramientas para vivir con sabiduría, coraje, moderación y justicia. Nos invita a centrarnos en lo que está bajo nuestro control y a soltar lo que no lo está. Al hacerlo, no solo evitamos arrepentimientos futuros, sino que también encontramos un sentido profundo de satisfacción y plenitud en el presente. Así que, si te llevas algo de este video, que sea esto: el arrepentimiento no es inevitable. Si aplicas las enseñanzas del estoicismo, puedes vivir de manera más consciente, más intencionada y más alineada con tus valores. Y cuando lo haces, te aseguras de que, al mirar hacia atrás en tu vida, verás un camino recorrido con propósito y no uno marcado por lamentos. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.